donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40 años formando personas, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. Muy buenos días, comenzamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí en el Mostrador.cl en este miércoles 27 de diciembre. Se nos va acabando el año y es también una etapa para hacer una serie de reflexiones, sobre todo en materia económica, ¿no? Vamos a estar conversando en el siguiente bloque con Óscar Landerreche, él es economista y recordemos que también fue presidente del directorio de Codelco. Vamos a estar hablando de todo el tema de ¿por qué tenemos proyecciones tan bajas de crecimiento para el país? Esto de que se señala que llevamos 10 años estancados, que los sueldos no suben, que la economía no despega, ¿no? Algunos lo atribuyen a la falta de acuerdos, otros hablan del sistema político, en fin, un montón de razones y características, ¿no es cierto?, que tiene la explicación de este fenómeno y que queremos conversar con Óscar Landerreche. Pero ahora nos vamos a concentrar en un tema que sin duda nos ha conmovido y que tiene que ver con lo que ha pasado este fin de semana navideño. Fíjense que hubo 9 homicidios, casos súper terribles, un cuerpo calcinado encontrado en la Cuesta Barriga, un niño de 3 años que está gravísimo, producto de una balacera que se produjo en San Bernardo, otro niño de entre 10 y 11 años que también fue, víctima de estas balaceras, estos funerales narco, es decir, una situación que por supuesto no puede sino llevarnos a una profunda reflexión respecto de lo que se está haciendo en materia de seguridad, porque claramente estamos llegando a un punto muy, muy complejo. Y por eso queremos conversar a esta hora con la experta en seguridad pública del Centro de Estudios para la Acción y Prevención en Seguridad Pública y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián y que además fue jefa de estudios del Ministerio del Interior, Pía Green. Pía, ¿cómo estás? Y un gusto de tenerte nuevamente con nosotros. Hola Mirna, buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti también. Bueno, Pía, es una situación que no podemos simplemente naturalizar lo que está pasando en nuestros barrios, en nuestras calles. ¿Y qué balance y qué diagnóstico haces tú de lo que ha sido el tema de seguridad? Que imagínate, o sea, en época navideña tenemos que tener esta cifra, tenemos que hacernos cargo, por supuesto, de esta cifra de 9 homicidios ocurridos en el país. Bueno, Mirna, yo creo que el diagnóstico está súper claro y lo hemos hecho en reiteradas oportunidades. Yo creo que ahora, por primera vez, vemos al gobierno o a la ministra vocera que salió ayer diciendo que estamos en una crisis de seguridad. A mí me gusta que lo digan y que lo manifiesten tan abiertamente, porque es una cosa que nosotros venimos diciendo hace mucho tiempo. Nosotros los especialistas, nosotros los que nos dedicamos al tema de seguridad, estamos en una crisis de seguridad. El diagnóstico es clarísimo, estamos con falta de política pública, estamos con un avance del crimen organizado, con un cambio del fenómeno criminal en Chile, pasando de ser un país que tenía mucho delito contra la propiedad, pero un delito no violento, a pasar a ser un país como el resto de Latinoamérica, si bien no a los niveles de América Latina, pero con delitos más hacia las personas y delitos más violentos. Ese fenómeno en el cual ya se venía hablando, de acuerdo a las cifras de Fiscalía, de Policía de Investigaciones, de Carabineros, esto te lo va confirmando. Es una pésima confirmación, son hechos muy lamentables, pero que desde mi punto de vista creo que no hemos abordado ni con la suficiente fuerza, ni con las suficientes políticas que se requieren. Claro, pero ahí, Pía, por ejemplo, pasan cosas que sí han ido cambiando, como por ejemplo que ahora con mayor fuerza aparecen niños que son víctimas, ¿no es cierto?, de estos hechos delictuales. O sea, claro, antes podía ocurrir, pero esto ya se desbordó. ¿En qué sentido? Tenemos un padre en San Ramón que es acribillado con 40 balazos delante de sus hijos. Tenemos este niñito, ¿no es cierto?, hijo de una familia haitiana. Junto a su madre va caminando o está en el almacén en San Bernardo y resulta, ¿no es cierto?, herido. Tenemos el caso de Padre Hurtado, de este niñito de 5 años que muere, ¿no?, en un ataque a la vivienda donde estaba su abuelo y bueno, en fin. Entonces, quiero preguntarte, ¿qué escala? O sea, este salto, ¿no es cierto?, de los delitos contra la propiedad,
criminalidad, a los delitos contra las personas violentos, sumado el factor de los niños, estamos entonces cualitativamente en un estadio superior. Sí, ciertamente estamos en un estado superior. Los niños, en general, antes pasaba mucho que, no mucho, pero pasaba, como tú dijiste, que habían estos como daños colaterales, por decirlo así, de manera muy mala, pero claro, había una bala loca en un lugar crítico y sucedía que había un niño y que podía pasarle algo. Ahora el tema es que ha cambiado, como cambia la forma del crimen, también cambia esto de que hay muchos niños, también niño involucrado, pero ese es otro tema por ser inimputable, que se usa por el crimen organizado, pero también niño que es víctima de esto porque sucede que está en el lugar o que incluso pueden llegar a ser venganzas entre bandas que justamente lo hacen para intimidar más y traer más temor hacia la familia y hacia la población. Esto también tiene que ver con cómo los homicidios hoy día ocurren. Antes el homicidio era entre personas conocidas, era entre personas que daban por una, no sé, una rencilla, por algún hecho que tenían en común y que sucedía, y generalmente en el ámbito privado. Hoy día estos homicidios han avanzado a que están en la vía pública y muchas veces son con imputados desconocidos. Y esto ha avanzado desde que antes eran más del 80% eran imputados conocidos y hoy día ni siquiera llegamos al 40%. Y esto la Fiscalía lo advirtió muy fuertemente y Carabineros de Chile también. Y hoy día esto pasa en la vía pública. Entonces es un delito mucho más aleatorio. Esto se puede hablarse, como puede ser que no, pero puede hablarse de el sicariato, este asesinato por encargo, que uno le pide a otra persona que cometa un homicidio por algún ajuste de cuentas que se tenga, y las personas van y en plena vía pública, como pasó el caso de este papá que estaba en el auto y que lo acribillaron, y pasa una persona que ni siquiera lo conoce. Entonces es mucho más difícil, es mucho más compleja la investigación, es mucho más difícil llegar a las causas, y pasa esto de que hay gente que son estos daños que ocurren, porque el crimen organizado no se preocupa de ver el entorno, sino que simplemente requiere ir en busca de un objetivo. Entonces, efectivamente, estamos en un estado superior y esto es principalmente por la inversión del crimen organizado fuertemente en Chile, que se ha instalado con modelos que vienen desde afuera y que estamos en un proceso muy complejo y en una crisis que no hemos abordado con la suficiente fuerza. Ahí quiero preguntarte por la tasa de homicidios, ¿no? Por cada 100.000 habitantes, porque, mira, me gustaría para bajar las cifras, es verdad que estamos siempre, o sea, todavía estamos mejor que América Latina, lo que no puede sino, o sea, no por eso vamos a decir que lo que estamos viviendo, tal como tú describes, ¿no es cierto?, es una situación gravísima, pero me gustaría también preguntarte cómo ha ido aumentando esa tasa de homicidios. Sí, esta tasa de homicidio aumentó muchísimo en los últimos 3 años, incluso de 2021 a 2022 aumentó muchísimo, no solamente la tasa de homicidios, sino que también la tasa de imputados desconocidos y la tasa de homicidios en vía pública. Esas 3 cosas juntas te hablan de un fenómeno que supera, que cambia estadio, como dijiste tú. Claro. Además, en el último índice de crimen organizado a nivel global, estudios que se hacen, Chile bajó 26 puestos, o sea, muy rápidamente, ¿ya? Y a pesar de que aumenta su grado de resiliencia, que te dice, bueno, nosotros sabemos enfrentar el crimen organizado, baja tantos puestos en materia de crimen organizado que tú dices, bueno, aquí están aumentando mucho ciertas cosas y eso se ve en los homicidios. Inside Crime, que es otra fundación que hace estas mediciones, también calculó que el 2022, el año pasado, porque este año todavía no se saca la información, había sido Chile uno de los países que más había aumentado en violencia y en delito, junto con Ecuador y Uruguay. ¿Ya? Claro, entonces los otros tienen tasas mucho más altas. Voy a poner un ejemplo ficción, pero nosotros tenemos 6.7, pero esto aumentó desde 4.2 en 12 años, muchísimo, y otras personas, claro, pueden estar en 20, que es mucho más alto, pero están estancados en ese número, lo cual no implica que, por supuesto, hay que abordarlo, por supuesto, pero llegan a un punto que se sabe controlar. Y otros que bajaron los índices a costos muy altos, como por ejemplo El Salvador, que son políticas públicas que son de shock y que son, desde mi punto de vista, no las adecuadas para abordarlo, pero
nosotros en Chile el aumento fue muy explosivo. Por lo tanto, nada te indica que esto podría parar si es que no hacemos políticas que realmente enfrenten este crimen organizado que como te comentaba, ha cambiado su manera de abordar el crimen. Y el problema es que nosotros estamos, como país, estamos un poquitito, estamos atrasados en la manera de abordarlo. Porque antes, como yo te comentaba, nosotros teníamos delito contra la propiedad y pasamos muchos años con grandes delitos contra la propiedad. Uno venía a Chile y siempre te alertaban, bueno, cuidado que te roben el celular, cuidado con hablar, con sacar la billetera en un espacio público. Entonces, las instituciones a cargo de la seguridad se focalizaron muy bien en ese tipo de delitos. Y hoy día, este cambio fue tan repentino y tan rápido, yo te diría que viene de hace tiempo, pero ahora fue explosivo post-pandemia, que las instituciones les cuesta, como siempre al Estado, le cuesta ponerse al día con este fenómeno que es tan dinámico y avanzó con tal celeridad. Por lo tanto, tenemos que encontrar nuevas formas de investigar, nuevas formas de formar a nuestras policías, ojalá especializarlas y ver cómo pueden avanzar para poder enfrentar este nuevo fenómeno criminal. Sí, mira, vamos a ir al tema de las medidas que a tu juicio deben ser urgentes de ser tomadas, pero solamente para confirmar un poco lo que tú señalas, ¿no es cierto? Porque hay un estudio de Global de Homicidios 2023 de Naciones Unidas donde señala que Chile está por debajo, estamos por encima de Perú y Argentina. ¿Sí o no? Aunque lejos de Brasil y México, lo que tú señalabas, 6,7 muertes por cada 100.000 habitantes, pero es que me parece increíble. No sé si tú estás de acuerdo con estas cifras que te estoy entregando. Sí, claro. O sea, estamos Claro. Sí, estamos muy altos. Hemos subido mucho en el último tiempo. Claro, lo que pasa es que hay distintas mediciones, pero que estemos por sobre Perú y Argentina en homicidios. Sí. Claro, lo que pasa es que eso se mide con tasas y nosotros tenemos la población mucho más concentrada que Argentina, que tiene mucho mayor población. Entonces, claro, puede ser que en Jujuy, por nombrar un estado que queda lejos y que puede ser mucho menos violento, pero nosotros tenemos altos índices en la región metropolitana, en el norte y en la macrozona sur. Entonces, eso puede producir, esa medición no la he visto, la que te mencionaba yo era de fundaciones, pero me puede hacer sentido considerando que esto se ve por tasa y no por frecuencia, no es el número de homicidios. Argentina son mucho más y Perú son mucho más, pero nosotros tenemos mucho homicidio concentrado en distintos lugares y no solo en la zona más urbana de la región metropolitana. Claro, fíjate que dice que Chile experimentó un aumento de los homicidios del 45,1% entre 2021 y 2022, atribuido hasta la página 111, atribuido al aumento de bandas criminales involucradas en la trata de personas, el narcotráfico y la mafia maderera. Eso es lo que señala. Y también, por supuesto, el uso de armas de fuego, que ese es otro tema. O sea, lo mismo que tú estás diciendo, porque antes el porte, era mucho más, digamos, menos frecuente encontrar personas en la calle actuando con arma de fuego. Hoy día el arma de fuego es una cuestión que es impactante. O sea, mira, perdona que me doy un punto que hoy día escuchaba en la radio, cómo Carabineros había logrado detener a 2 hermanos, porque uno de ellos, no recuerdo en qué comuna, estaba manipulando, no sé si era un rifle o un arma, pero en la calle. O sea, de manera súper desembosada. Y bueno, gracias a eso, que estaban patrullando, llegaron a la casa y resulta que el otro hermano tenía no sé cuántas armas dentro de la casa. Ese es otro factor, ¿o no, Pía? Absolutamente. Antes la mayoría de los homicidios eran cometidos con armas blancas. Ahora se ha elevado mucho más el tema del porte de armas y las armas de fuego. Y ese es como el cuarto punto que te dice que el crimen organizado está involucrado. Hoy día no solamente es que nosotros mismas tenemos leyes bastante rígidas en materia de compra de armas en comparación con otros países, ¿ya? Pero hoy día, con la globalización y el crimen organizado, el crimen organizado, lo que pasa es que muchas veces se nos olvida ponerles el apellido, que es fundamental. Nosotros tenemos que entender que el crimen organizado de por sí es transnacional. Entonces, todo lo que sea crimen organizado tiene influencia internacional y traspasa las fronteras. Y nosotros tenemos una frontera muy permeable. Entonces, y este es un diagnóstico que se ha hecho hace mucho tiempo. Y
y es difícil de abordar esta frontera. Entonces, las armas no solamente están involucradas las que se compran legalmente, las que se compran a través de segundas personas, las que se roban, las que se pierden, las que se dan de baja de parte de fuerzas de orden y de seguridad y Fuerzas Armadas, sino también las que entran clandestinamente por tráfico de armas, y también lo que es muy importante es que hoy día también se importan partes de armas y se arman en Chile. Y estas partes de armas es muy fácil porque la globalización, estas empresas que traen cosas por $1, tú empiezas a traer partes chiquititas que pasan por aduana y tú haces armas en Chile que finalmente sirven para matar. Incluso armas que son normales se transforman en semiautomáticas. Entonces, este poder de fuego entra por tantos lados que es un tema que tampoco hemos abordado fuertemente. Creo que no se le ha dado todavía la prioridad que requiere el tema de las armas en Chile. Fíjate que me hiciste recordar, Pía, yo me acuerdo haber entrevistado, no solo en una ocasión, en varias ocasiones, era muy entrevistado además en los matinales, a Ennio Mangiola, que es este armero que está detenido y que la policía señala como uno de los principales proveedores de municiones en las poblaciones de Santiago. O sea, es que es increíble, o sea, porque tú lo entrevistabas y el hombre hablaba, ¿no es cierto?, de cómo proliferaban las armas y entregaba sus hipótesis, ¿no es cierto?, de cómo estaban entrando por aquí y por allá. Y resulta que ahora está, entonces, o sea, sí, es que esto ya es como el mundo al revés. Tú dices, bueno, entonces, ¿en qué nivel estamos? Porque aquí hay otro tema, que también me imagino que es parte del fenómeno del crimen organizado, como es la corrupción. Sí, también tiene que ver con eso. Mira, para que el crimen organizado exista, al menos una persona tiene que hacerse la loca, decirlo así, súper abiertamente. O sea, tiene que mirar para el lado. ¿Ya? Y el crimen organizado de lo que trae cuando se va involucrando a los países es la corrupción. Ya que una persona entre con algo y alguien mire para el lado, ya es el principio de la semilla de la corrupción. Posteriormente pasamos a pagar favores, a todo lo que conocemos como dentro de las instituciones corruptas. Y ya hemos tenido algunos casos, o sea, lo que pasó con esas policías en el aeropuerto, en aduanas tuvimos algunos casos, que son las policías que están en la frontera al final. Entonces, empezamos a ingresar estas cosas, se empiezan y esto, perdón, me cambié de tema, pero esto comienza con el narcotráfico. ¿Ya? Comienza con el narcotráfico. Generalmente el crimen organizado, y en Chile, entra por el narcotráfico, que es el primer delito que empieza con una red logística para poder instalarse. ¿Por qué? Primero, porque nosotros somos un país que tenemos mucho mar para trasladarnos a Europa, a Asia, a África y a otros lados. Y estamos al lado de los 4 países más productores de droga del mundo: Colombia, Perú, Bolivia y Paraguay. Entonces, entra la droga, pasaba por acá, país de tránsito, Chile, país de tránsito, así nos conocíamos. Transitaba por acá y se iba a estos otros puertos. Pero al pasar por acá es donde empiezan estas semillitas de corrupción. Entonces, alguien se hacía el loco y después alguien se le pagaba, muchas veces se le pagaba en droga, y esto se va metiendo dentro de la población. Entonces empieza el consumo y el narcotráfico empieza con su red logística. Y cuando eso comienza, tú luego que tienes una red logística ya puedes avanzar en cualquier cosa. Pasas a tráfico ilícito de migrantes, pasas a trata de personas, pasas a tráfico de armas y la cosa se sigue como metiendo dentro de la población. Y hoy día no solamente somos un país de tránsito, somos un país de consumo y también país productor de droga incluso. Nosotros tenemos algo que se llama, que es muy poco conocido en general, por la población en general, pero que es muy importante en esta área. Somos un país de precursores. Los precursores químicos son los que son sustancias químicas que se utilizan para fines legales, pero que se pueden usar para abultar la droga, lo que en la jerga más común se le dice patear la droga. En el fondo tú tienes un poquitito de cocaína, la abultas con estos precursores químicos que son usados, en Chile tenemos muchos por la industria minera, y lo abultan y tienes después 1 kilo de pasta base de cocaína y que se reparte a precio muy alto en la población. Y Chile tiene muchos precursores. Entonces te entra la droga de Bolivia, por ejemplo, por nombrar un país, nosotros la abultamos mucho y mucho de eso se queda en el país. Entonces tienes más consumidores, finalmente terminas produciendo droga
hoy día la droga sintética ha aumentado muchísimo, y bueno, y ahí tienes un círculo vicioso en el que estamos hoy día. Tremendo lo que, oye, uno describe este panorama y es realmente bien apocalíptico, ¿ah? Porque, bueno, ni hablar de lo que está pasando en Estados Unidos con esta otra droga, ¿cómo se llama? El El fentanilo. fentanilo, que es otro, o sea, a lo que voy, es como estos temas, digamos, claro, como dices tú, traspasan todas las fronteras, pero claro, nosotros estábamos acostumbrados, como también describías, a ser solo un país de tránsito, y hoy día, mira lo que estás diciendo tú. Ahora, Ujú. enfrentado a esta realidad, que tiene tantas dimensiones, narcotráfico, crimen organizado, grupos, bandas internacionales como el Tren de Aragua, que se dedican fundamentalmente al tráfico de personas, veíamos lo que pasó también el fin de semana con esta pareja adulta que es secuestrada por varias horas por un ciudadano, entiendo, venezolano. Es decir, hechos que por supuesto generan mucho impacto en la población. Y quiero preguntarte entonces ahora respecto de las medidas. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué se está haciendo y qué no se está haciendo? ¿Y qué es lo que hay que hacer? Bueno, se me quedó una cosita que quiero Por meter supuesto. a la sopa, porque creo que es súper importante que la droga, estas drogas, como tú bien mencionaste, el fentanilo, este Claro. tipo de drogas lo que producen los jóvenes también son inhibiciones. Y eso también es otro factor más por lo cual estos crímenes están vueltos tan violentos. Porque cuando tú haces un análisis y decís, bueno, voy a hacer un portonazo, claro, es distinto cuando tú haces un portonazo y te llevas el auto. Yo no sé, yo me acuerdo, yo tengo hijos chicos, yo me acuerdo cuando decía, bueno, yo ando con las niñitas, entonces claro, Sí. no, por lo menos uno alcanza a sacar a los niños. Hoy día no. Hoy día yo he visto por lo menos 5 casos que se llevan los niños. Y después lo devuelven, claro, pero se lo llevan. Porque la inhibición baja mucho. Entonces los delitos se cometen de manera más violenta porque no tienen aversión al riesgo con estas drogas sintéticas. El TUSI, bueno, el fentanilo ya es un estadio bastante superior, Claro. pero eso también influye. Entonces tenemos que agregarle a esta violencia que se está cometiendo por las drogas sintéticas, también hay un factor ahí. ¿Ya? Respecto a las medidas, yo creo que queda mucho por hacer, pero también hay que decir que hemos hecho bastante, o sea, como país. Yo creo que el plan Calle Sin Violencia, que tanto se critica, yo creo que todavía no estamos en el tiempo suficiente para evaluarlo. ¿Ya? Eso yo creo que hay que ser súper serio, que los programas de gobierno requieren un tiempo para ser evaluables. ¿Ya? Sí me parece que tiene bastantes fallas de diseño. O sea, creo que el gobierno hizo este gran estudio de homicidio, que fue un súper buen paso. Los diagnósticos siempre son súper buenos y lo hizo con todas las instituciones, entonces en ese sentido súper bien. Y bajo una metodología agarraron ciertas comunas y pusieron más carabineros, pusieron más fiscales especiales y una serie de medidas para poder abordar esto en las comunas que supuestamente bajo esta metodología son más violentas. Y eso es una muy buena noticia. ¿Ya? Eso hay que reconocerlo y creo que hemos avanzado en ese sentido. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que falta más en otras áreas. Bueno, en esa área también, pero en otras áreas. Y te voy a nombrar algunas porque yo creo que aquí nos podríamos quedar harto tiempo. Pero lo primero que yo creo que deberíamos avanzar es en inteligencia. Yo creo que estamos al debe en inteligencia, pero de manera pero muy grave. O sea, sabemos desde hace ya bastante tiempo que el sistema de inteligencia estaba ahí más o menos, después del estallido social, y tenemos leyes que estamos tratando de modernizar y ahí están. ¿Ya? Nosotros es súper importante entender que para esto tenemos que ver políticas de prevención y la inteligencia es una prevención. ¿Ya? Porque nosotros siempre, yo siento que en el gobierno, y aquí sí me gustaría hacerlo como yo lo veo como una crítica, es que yo creo que estamos tratando como de reaccionar y poniendo políticas que si bien pueden ser buenas, son políticas de reacción. Bueno, mayor cosas a carabineros, mayor cosas para la PDI, instrumentos, herramientas, formas de investigar, todo eso está súper bien, pero eso es investigación. Nosotros tenemos que ir a la prevención y dentro de la prevención fundamental es tener un buen sistema de inteligencia y ese sistema de inteligencia está fallando. ¿Ya? Totalmente tenemos que dedicarnos a eso. Segundo, prevención social y situacional urgente. Yo no he visto de parte del gobierno de las autoridades hablar de una política de prevención real. Ahora, es cierto, la prevención es súper poco atractiva en el sentido de que es muy a largo plazo y es más cara.
siempre. Entonces tú finalmente nunca sabes, bueno, cuántos delitos preveniste. Por ejemplo, puedes hacer una política de prevención y dijeron, bueno, pero hubo los mismos homicidios que el mes anterior, e incluso uno más. Claro, pero preveniste 5. Entonces, bueno, eso es súper difícil. Entonces, es difícil hablar de prevención, pero es urgente, porque es la única manera de largo plazo. Sí. Y una tercera, ya, si quieres, seguimos hablando, pero dale con esa última. Sí, que para mí es la fundamental, y que aquí sí que yo creo que estamos pero súper al debe, porque ni siquiera estamos hablando de este tema, es una política integral de cárcel. Está súper comprobado hoy día que el crimen organizado, antes se hablaba de las cárceles como la universidad del delito, y que sigue siendo. Hoy día también es la casa matriz. Hoy día, desde las cárceles, están manejando el crimen organizado de afuera. Y desde el ministerio, por lo menos, lo que yo he escuchado, y no sé, a lo mejor estoy un poco atrasada y no he escuchado algo más, pero es que construyamos más cárceles. Y a mí me parece bien que hay que construir cárceles, porque con el nivel de hacinamiento que estamos teniendo hoy día, estamos teniendo cada vez internos, más gente, y que están, y que no se respeta ni un derecho humano, y que, bueno, eso... Pero acá lo que hay que hacer en materia de cárceles, desde mi punto de vista, es que primero tenemos que separar a los internos por compromiso delictual. Nosotros tenemos a personas que cometieron delitos menores con personas de crimen organizado, y a esas primeras personas lo que les queda es escalar. Entonces escalan en cosas, y el contagio criminógeno que existe dentro de las cárceles chilenas hoy día es brutal. Entonces hay que hacer una separación de los internos. Pero también nosotros, Mirna, tenemos que pensar en medidas alternativas a la cárcel, porque no todos los delitos requieren cárcel. Y hoy día, cuando los delitos son más violentos y hay más delitos, y la gente está muy asustada al nivel de llegar al 90% de temor en la población, en la última encuesta en USC, nosotros lo que producimos es que caemos en el populismo penal. Y decimos, bueno, tenemos que meter a toda la gente presa. Es que esta persona cometió un delito, entonces metámoslo preso. Este delito menor, metámoslo preso. Y lo único que conseguimos eso es hacer que la gente que entra a la cárcel salga con mayor compromiso delictual. Entonces, buscar buenas medidas alternativas. No todos los delitos, y esto es evidencia internacional, no todos los delitos requieren cárcel. Entonces, esas personas que cometen delitos, tenemos que ver la manera de que cumplan medidas alternativas a la cárcel, que lo cumplan bien, que esto se fiscalice, y en las cárceles separar los internos y ver cómo nosotros podemos hacer buenas medidas de reinserción y de rehabilitación dirigidas según la responsabilidad y la necesidad y la responsividad de cada uno de esos internos. Y no tratar de meterle a cualquier persona una vez, porque no va a funcionar. Y algunos sí requieren cárceles más de alta seguridad. Pía, lamentablemente se nos acaba el tiempo. Yo sé que es un tema mucho más largo de analizar, pero quiero preguntarte, cortito, si se puede, por favor, ¿qué te parece a ti, pasando a un tema relativo a la seguridad, pero que tiene que ver con otros componentes, como lo que está pasando en la macrozona sur, la propuesta de la directora del Instituto de Derechos Humanos, Consuelo Contreras, ¿no?, de incorporar a la CAM, a la coordinadora Arauco Malleco, en posibles conversaciones para abordar el tema de la violencia en esa zona del país? Mira, uno siempre valora de que digan que incluyamos a todos los actores. Sin embargo, en este caso, a mí no me parece adecuado. Yo en esto no quiero robarme palabras. Yo estoy súper de acuerdo con la columna que salió de Carlos Peña hoy día, donde decía al final que uno no puede agregar a gente a conversaciones institucionales cuando ellos no creen en la institucionalidad. O sea, la CAM siempre ha estado fuera del Estado de Derecho, porque la CAM cree en la violencia y no en las formas pacíficas para llegar a soluciones. Yo creo que tiene que ser muy grande, muy abierto estos diálogos, pero uno no puede negociar y poner al mismo nivel al Estado de Chile con instituciones que han validado la violencia y que tienen la intención de seguir validándola, porque no hay ni una señal a que ellos digan, bueno, nosotros entonces vamos a parar. Por lo tanto, a mí no me parece... Claro, te hago una pregunta solamente sobre el punto, pero ¿cómo entonces se entienden procesos históricos como los que se vivieron en Irlanda con el IRA, o lo que ha pasado en otras zonas del mundo, ¿no es cierto?, como en España, por ejemplo, y ETA, o lo que pasó en Colombia, ¿no?, con este acuerdo por la paz, que fracasó, todo lo que tú quieras, pero que pretendía, ¿no es cierto?, llegar a acuerdos con las FARC, incluso con gente, es decir, había conversaciones teniendo todavía personas secuestradas. Entonces, ¿cómo se ve esa relación con esos hechos que también han sido parte de procesos históricos en otros lugares del mundo?
Sí, es verdad. Bueno, la FARC, que es la más reciente, fracasó, es verdad. Pero yo creo que sí, eventualmente se podría pensar en algo similar, pero yo creo que tiene que ser mucho más elaborado, mucho mejor diseñado que simplemente meterlos en una mesa. O sea, esto tienen que haber conversaciones, tienen que haber negociaciones, tiene que haber mucho más. Así, de principio, yo te digo, mira, me parece una locura porque hoy día la CAM no ha presentado ni un cambio. No tiene ni una intención de cambio. Pero si el día de mañana nosotros como Estado tenemos negociaciones, tenemos una planificación y tenemos un objetivo con esto, y la CAM está disponible para terminar esto, no temporalmente, como dijo la directora del Instituto de Derechos Humanos. No, uno no puede negociar con algo temporal, con dejar las armas en el largo plazo y poder realmente sentarse bueno, eso es otra cosa. Yo creo que la directora como que a lo mejor se apuró un poco, o quizás la sacaron, no es que la hayan sacado de contexto, pero a lo mejor ella pensaba en algo más a largo plazo, y en ese sentido sí podemos pensar en algo a largo plazo, pero yo creo que hoy día no es el momento de hablar algo así, y menos si es que la CAM ha continuado constantemente con las acciones violentas que finalmente son las que deberíamos estar preocupados de las víctimas, y no de tratar de negociar con alguien que no quiere terminar su violencia. Bien, pues te quiero dar las gracias, Pia Green, por habernos acompañado esta mañana, por todo lo que tú además manejas, ¿no?, en materia de seguridad, y darnos un panorama. Por cierto, no agotamos el tema, te voy a invitar en otro momento, pero gracias también, como digo, por darnos este panorama global de lo que está pasando en nuestro país sobre el tema de seguridad que tanto afecta a las personas en Chile. Gracias. Muchas gracias a ti, Mirna, por la invitación. Que estés muy bien. Nos vemos. Igualmente. Gracias. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede, y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Copeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copeuch. Más información en copeuch.cl. Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN. Para los que buscan avanzar, posgrados USEN, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Nos vamos al corte, y al regreso vamos a estar conversando de economía, de la situación de Codelco, de las proyecciones para 2024 con Óscar Landerreche, economista, académico e investigador, y ex presidente del directorio de Codelco. Ya volvemos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia.